Estimados amigos, gracias nuevamente por estar conmigo a través de videos. En esta oportunidad quisiera contestar a algunos argumentos de mi detractor, el señor Armando López Golart, en donde él trata de refutar o busca refutar mi creencia con relación a la esperanza para todos los creyentes de todas las épocas, que es la misma esperanza, por supuesto, de entrar en el reino con Cristo y reinar el mundo con Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo, el Rey del Reino, su majestad. Y es que el señor López Golart opina que solamente habrá un grupo que serán los gobernantes del reino, que son cristianos ungidos, hijos de Dios, hermanos de Cristo, o el cuerpo de Cristo, y otra clase mayoritaria, la mayor masa de cristianos, se va a quedar en la tierra como súbditos de ese reino maravilloso. Lo que yo he venido sosteniendo es que todos los que son de la fe, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, van a tener la misma esperanza de la vocación, que es justamente entrar en el reino. Todo gira pues alrededor del reino de Dios. El señor Armando López Golart, dice él en su última carta que ha recibido, su última notificación, digamos así, él dice, y cita Mateo 19, 27 y 28, pasaje que yo también he citado, y que dice: entonces Pedro le dijo en respuesta, mira, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido, ¿qué habrá para nosotros realmente? Jesús le dijo, en verdad les digo, en la recreación, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes, los que me habéis seguido, también se sentarán sobre 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. El señor López Golart, comentando sobre este texto que hemos leído, estos versículos, dice, el sentido común nos dice que esos personajes citados del Antiguo Testamento obviamente no pudieron seguir a Jesús, pues habían muerto 1000 años antes de que apareciera el Mesías. Luego, solo por lógica y sentido común, entendemos que quedaban fuera de ese pacto establecido con aquellos que sí siguieron a Jesús. Entonces, lo que nos quiere decir acá el señor Armando López Golart es que solamente aquellos que pudieron seguir a Cristo son los que son merecedores de reinar con Él, de recibir esa promesa de sentarse en tronos. En este caso, vemos que Jesús le dice a Pedro que aquellos discípulos, ustedes, discípulos míos, que me han seguido, también se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Ellos recibirían, es decir, los apóstoles, los que le habían seguido estrechamente desde el principio de su ministerio, ellos recibirían como responsabilidad el juzgar a las 12 tribus de Israel desde 12 tronos. Por supuesto que acá el señor López Golart luego va a argumentar y dice, si ese galardón ya existía, puesto que lo habían recibido tanto los antepasados de Jesús como de los propios apóstoles, ¿cómo puede ser que estos no estuvieran enterados de ello? Y lo cual queda patente en la propia pregunta de Pedro. Estimado Armando López, acá en esta pregunta solamente se pueden sacar dos conclusiones, pienso yo. Una de esas conclusiones es que ellos sí sabían lo que iban a esperar, puesto que estaban en las escrituras hebreas, que la herencia de Abraham y sus simientes sería heredar el mundo y para David heredar un reino, que ellos estaban conscientes de ello, y que ellos como judíos y como hombres de fe, ellos podrían ser parte perfectamente de esos pactos con estos padres, por lo tanto estaban enterados del asunto, o simplemente no estaban enterados, como usted dice.
Y si no estaban enterados, significa que no existía esta promesa, o esta promesa de herencia de la tierra y del reino. Yo pienso que ellos, o si no estaban enterados, entonces eso a mí no me asombra mucho, ya que recuerde usted, señor Armando, que cuando Jesús en Lucas 18:31 dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Entonces aquí vemos un ejemplo en donde los discípulos estaban ciegos y no entendían que Jesús tenía primero que sufrir, ser despreciado, burlado, ¿no? Menospreciado, y finalmente ser muerto y resucitar al tercer día. Ellos no entendían eso, no lo entendían, a pesar de que estaba claramente ya profetizado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos no lo entendían. Lo mismo ocurre pues con el caso de los tronos. Está dejado en el Antiguo Testamento, en el Salmo 122, 2 al 5, que los tronos estarán en Jerusalén, y en varios pasajes se habla de reinar con Jesús o reinar con el Mesías en el Antiguo Testamento, la herencia de la tierra, el dominio sobre las naciones, y sin embargo podría darse el caso que ellos también no entendieran eso, ¿no? Y por eso les preguntan a Jesús qué recibirían ellos finalmente por su trabajo, ¿no? Por haber estado con Jesús estrechamente. O sea que puede ser que estaban ellos, no entendieron muy bien las cosas del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento, como tampoco entendieron la resurrección y la muerte de Jesús, la muerte y resurrección. No entendían por qué tenía que morir, qué está hablando, no entendemos, no entendían a Jesús. Por lo tanto, acá entonces, si no entendieron, por eso le preguntaron, o si lo entendieron y sabían realmente que iba a haber un gobierno y un trono para cada uno de ellos, estaban preguntando simplemente entonces, ya que estaban trabajando con Jesús estrechamente, estaban preguntando al Señor, a ver si vamos a recibir nosotros un plus, una posición mejor, una posición superior, ¿no? Entonces le preguntan, nosotros que hemos estado contigo, ¿no? Junto contigo, trabajando junto contigo, tendremos algo mejor seguramente que los demás, ¿no? Y Jesús le dice, ustedes recibirán 12 tronos, para que se sienten ellos y sean los que juzguen sobre las 12 naciones, o los 12 pueblos, los 12 tribus de Israel. Esa será la función de ellos. Eso no implica que el resto de los seguidores, aquellos que vendrían después, tendrían también lugares de honor, pero tal vez no juzgando a las 12 tribus, pero probablemente juzgando a, digamos, a las naciones. Eso es lo que no sabemos muy claramente, pero sin duda alguna, Jesús también va a reinar con 144,000 personas. No sé si es un número literal o simbólico, pero lo cierto es que esas personas también, de 144,000, que no necesariamente han seguido a Jesús estrechamente lado a lado, también van a estar reinando con él. Eso implica, pues, que habrá un número mayor. Entonces, establecemos, señor Armando, hermano Armando, que los discípulos o bien no entendieron la profecía del Antiguo Testamento, como ocurrió con el asunto de la muerte y resurrección de Jesús, o sí lo entendieron, pero querían saber qué más recibirían ellos por haber trabajado con él mano a mano, codo a codo, ¿no? Junto con él, ¿no? Un plus dentro del reino de Dios. ¿Qué posiciones tendrían ellos de honor, ¿no? Por haber estado junto con Jesús? Yo creo que ese es mi punto de vista, y creo que en cierta forma responde su pregunta. Por otro lado, usted dice, ¿no? en su refutación, y cita el pasaje de Romanos 6:5, y este pasaje también lo he citado yo, por supuesto,
Este pasaje dice, porque si hemos sido unidos con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos unidos con Él en la semejanza de su resurrección. Ahora, usted argumenta, estimado señor Armando, que, y de nuevo es clarísima la idea que nos transmite el pasaje en cuestión, si uno quería levantarse en una resurrección semejante a la de Jesús, eso es, como inmortal hijo de Dios y por tanto heredar el reino en calidad de rey y sacerdote, tenía también que morir según la semejanza de este, o sea, una muerte de sacrificio o martirio en defensa de su lealtad a Jehová, y circunstancia que reafirmó posteriormente Jesucristo en las palabras que dirigió a las siete congregaciones citadas en los capítulos 2 y 3 de la Revelación, ¿no? Señalándoles la necesidad de vencer para conseguir el galardón perseguido, y de las que entresacamos las siguientes: al que venza le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Mire, señor López, a mí me asombra que usted cite este pasaje de Romanos 6:5 para tratar de demostrar de que es necesario morir como mártires para ser resucitados a la semejanza de Jesucristo. Yo creo que nos está tomando el pelo. Yo creo que usted está consciente que este pasaje no dice semejante cosa. Usted cree que no somos ingenuos o tontos. No, señor Armando López, usted se equivoca. Y este pasaje dice, porque si hemos sido unidos con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos unidos con Él en la semejanza de su resurrección. Pero yo le pregunto puntualmente, señor López, y se lo digo con amor, se lo digo con paciencia, aunque a veces pierdo la paciencia. ¿Realmente dice acá el apóstol Pablo que es necesario morir en el martirio para ser resucitados en la semejanza de su resurrección? Entonces yo le pregunto, el apóstol San Juan, que fue finalmente desterrado a la isla de Patmos, ¿cierto? Estuvo allí, ya anciano. ¿Él fue también martirizado? No hay ningún testimonio de los historiadores que pueda probarnos que el apóstol Juan murió en el martirio, o sea, asesinado por su fe. Todo parece indicar que él murió de vejez, tal vez abandonado en el Patmos, y sucumbió por la vejez, por tal vez el hambre, no se sabe, pero no fue asesinado. Entonces yo le pregunto, ¿realmente el apóstol San Juan queda excluido de resucitar junto con lo demás a la semejanza de su resurrección, a la resurrección de Jesús, porque no murió en el martirio, sino que murió desterrado y tal vez viejo y enfermo en la isla de Patmos? Bueno, si hablamos en la semejanza de su muerte, si vamos a ser literales, entonces tenemos que morir todos crucificados. Crucificados, semejanza de su muerte. Él no murió decapitado, nuestro Señor, no murió atravesado por lanzas, Él no murió en la hoguera, Él no murió decapitado, Él murió en la cruz. Entonces, si tenemos que, según usted, morir en martirio para recibir la semejanza de su resurrección, entonces nuestro martirio tiene que ser en la cruz para poder igualmente tener el derecho a resucitar a su semejanza, porque ahí dice a la semejanza de su muerte. No es igual morir en la cruz que morir en hoguera, o morir decapitado, o morir atravesado por lanzas. Tiene que ser, se toma literalmente, a la semejanza de su muerte. Muerte en el madero, en la cruz. Eso pues, difícilmente se da ahora, ¿no? Se daba en el siglo I. Bueno, pero sigamos analizando el asunto. Entonces, ¿qué cosa quiso decir Jesús? ¿No? O, perdón, en este caso el apóstol Pablo, cuando dice, porque si hemos sido unidos con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos unidos con Él en la semejanza de su resurrección. Yo creo que la verdadera explicación
de estas palabras se encuentran en el mismo Romanos, ¿no? Que hemos estado leyendo. Usted ha citado Romanos capítulo 6 y verso 5. Pero yo le cito el contexto, el versículo 4, que usted no lo cita. Y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. Estimado Armandito, por favor, aquí está hablando del martirio del cristiano, que está siendo asesinado, o que va a ser asesinado, o que debe ser asesinado, debe ser aniquilado por los detractores, enemigos, para luego merecer ser resucitados a la semejanza de Jesús. No. Está hablando del bautismo, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Este es el versículo 4 del anterior, estimado hermano Armando. ¿Cómo es que usted, un hombre tan entendido, tan iluminado, parece que es? Ahora resulta que usted se está equivocando, ¿no? Y en algo tan elemental. El contexto dice otra cosa. ¿Por qué no lo cita? ¿A quién quiere engañar? No está hablando de mártires, ¿eh? Está hablando de morir por el bautismo. Es claramente, juntamente con Él, con Cristo. Sí, con esto pues queda totalmente refutada pues su teoría de que hay que morir mártires para poder reinar con Cristo. Y después usted dice, no, como los antiguos héroes de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, y saca usted una serie de personas que murieron de buena vejez. Entonces usted argumenta o concluye que ellos no pueden estar incluidos dentro del poder resucitar a la semejanza de Cristo. Oiga usted, Armando, todas esas tonterías que usted dice, no pues, no se ajustan a lo que dice Romanos 6, 4, no está hablando de mártires. Uno puede morir fiel al Señor, igualmente recibir su galardón, así haya muerto de buena vejez. Aquí en ninguna parte de la Biblia dice que uno debe morir mártir para poder estar con Cristo en su reino, lado a lado. No hay ningún texto. Y por otro lado, usted dice, saca el texto de Apocalipsis 3:21 para decir que al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Revelación 3:21. Sí, al que venza. No dice al que muera mártir. O es que usted no lee bien, señor Armando. Al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Habla de vencer. Ya sea que usted muera mártir o muera de buena vejez, pero usted ha sido fiel y ha sido un hombre probo, usted tendrá su merecido, su galardón. ¿Se da cuenta, estimado Armando? Acá no dice al que muera mártir, simplemente al que venza. Vencer en este mundo, ya sea que uno tenga que morir mártir o no. Yo también quiero decirle algo que es importante. ¿Cómo es posible que el rey David, un hombre que fue ungido por Dios, que no perdió su unción, porque en una parte dice que él perdió su unción, si bien pecó y bien cometió, digamos, un acto realmente vergonzoso y totalmente reprobable, como es asesinato y adulterio, él se arrepintió. Él nunca perdió su unción, siempre fue el ungido del Señor. Murió, pero Dios antes le había prometido que no le faltaría varón que continuara su dinastía. Y este varón sería pues después Jesucristo, ¿no? Jesús. Bien, si él no perdió su unción, al resucitar, pues él resucitará inmortal para retomar su posición de honor como rey que fue, el ungido de Dios,
y estará pues lado a lado con Jesús en su reino. Es inconcebible que usted diga que el mismo David será súbdito de su propio reino y que su hijo Jesús, junto con su cuerpo, lo van a gobernar a él con vara de hierro todavía. Porque el gobierno de nuestro Señor será con vara de hierro. David, regido con vara de hierro, el fiel Abraham, el hombre, el padre de la fe, va a entrar al reino como un súbdito para ser regido por sus hijos en la fe, que son justamente los que componen su cuerpo. No tiene sentido, estimado Armando. Dice el apóstol Pablo en Romanos 4:13 lo siguiente. Y usted puede leerlo. Romanos capítulo 4. Yo quiero, y te voy a tutear. Romanos capítulo 4, versículo 13. Dice, mira Armando, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Nota pues, Armando, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su simiente o descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Abraham es el padre de la fe, por lo tanto, él sería heredero del mundo, no un súbdito del mundo. Él sería el regidor también del mundo, sería un hombre importante en el mundo, ¿no? Y esta persona, que es Abraham, el padre de la fe, junto con su descendencia, serían los herederos del mundo. ¿Y la descendencia de Abraham quién es? Pues Gálatas capítulo 3. Acá lo podemos ver, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y versículo 16. Ahora pues a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A los dos, a Abraham y a su simiente, que es el cuerpo de Cristo. ¿No es cierto? Es Cristo y su simiente, que es Cristo y su cuerpo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, o sea, y a Cristo y su cuerpo. No dice y a las simientes como se nace de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo, y luego veremos que es la iglesia también, porque en el versículo 29 dice así, en Gálatas 3, 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, resumiendo, la herencia del mundo, ¿no?, sería para Abraham, su simiente, que son toda la iglesia, y Cristo y su cuerpo, la iglesia, serían los herederos del mundo. Pero lo que tú estás haciendo es poner a la simiente arriba en el cielo y al padre de la fe en la tierra. Pues los estás separando cuando ambos están recibiendo lo mismo como herederos del mundo. ¿No te das cuenta, hermano? No tiene sentido. Tanto Abraham como simiente se les ha prometido ser los herederos del mundo. Y eso significa que tendrán una posición superior dentro del reino. Serán los que gobiernen con Jesús. Serán los dueños del mundo, el mundo de mañana, el mundo de la era venidera, dentro del reino de Dios. Yo creo que un niño de 5 años, Arlandito, entiende esto que es elemental. Y si Abraham, el padre de la fe, va a estar en la tierra, va a estar en el reino, en la tierra, porque el reino se va a establecer en la tierra, va a estar dentro de los que gobiernan en la tierra, en el reino, sobre toda la humanidad, entonces también estarán pues sus descendientes fieles. ¿Qué se requiere para estar dentro de este grupo de elegidos? Dice claramente, son los que tienen una fe, que fueron justificados por la fe. Y si tú has sido justificado por la fe también, y te has bautizado en agua, entonces, ¿qué dice Hechos capítulo 2, estimado Armando? Y esto va para todos mis amigos. Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice,
Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A dónde se añadieron esas 3.000 personas, estimado Armando? En el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, el que se bautiza es añadido a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y viene a ser la simiente de Abraham. Y Abraham también, y la simiente, pues componen los que van a estar en el reino. Abraham, su simiente, la iglesia con Cristo en la cabeza, serán pues los que estén dirigiendo esta nueva sociedad. Y vamos a añadir también acá al rey David, porque el rey David nunca perdió su ungimiento. Y para ser justamente un rey en el reino hay que ser ungido. Y David era un ungido. Y era también un hijo de Dios. Y sabemos que proféticamente Dios le dijo que Salomón sería su hijo. Tú serás a mí hijo, yo seré por ti padre. Probablemente esto también tiene una connotación para el Mesías, que vendría luego. Pero también te implicaba a los ungidos del Señor, que son los hijos de Dios. Lo era también David, lo era también Salomón, y así sucesivamente. Eran los hijos de Dios. El Antiguo Testamento, ¿no? Los jueces de Israel también eran ungidos, eran llamados los hijos de Dios, ¿no? Eran gente ungida, hijos de Dios. O sea que tú dices que no era hijo de Dios, no había hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Yo creo que eso es una gran burradita. Hay que estudiar un poco mejor la Biblia, Armando. No quiero ofenderte, pero creo que tienes que revisar bien los hijos de Dios del Antiguo Testamento. El mismo Adán era un hijo de Dios. Así es que decir pues que Dios ha hecho ha llamado, ¿no? A algunos para ser los gobernantes del reino, van a poder ver a Dios, van a ser los hijos de Dios, van a ser los verdaderos ungidos, y otros no, que la gran masa de cristianos, para los testigos de Jehová, simplemente les espera bien en la tierra. Y no son hijos de Dios, no tienen ningún tipo de privilegio. Y eso pues realmente no está en la mente de nuestro Señor, que no hace excepción de personas. Y yo siempre he estado dándoles a ustedes a entender la Biblia lo dice, en definitiva, ¿no? Que los que Dios ha buscado y escogido han sido los pobres de este mundo. Y los pobres de este mundo no son justamente los que componen el cuerpo de Cristo. Mayormente el cuerpo de Cristo no está compuesto por gente notable, gente rica, gente poderosa, porque esa gente no le interesa mucho las cosas de Dios. Son gente de los humildes, los que sufren, los que tienen hambre y sed de justicia. Son aquellos que son los desposeídos, los que son considerados escoria. Son aquellos que entran más bien a conformar el cuerpo de Cristo, aquellos que tienen realmente hambre de Dios. Y esta es la gran mayoría de cristianos, y no tendremos por qué sentir ofendidos por ello. La realidad es que quienes buscan a Dios mucho más y con mucho más anhelo son aquellos que sufren, que sufren y padecen necesidades, y son pues gente que para el mundo, para los ricos y para los poderosos no son nada. Estos son los que componen mayormente el cuerpo de Cristo, y por eso es que vemos que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino. Pero lo interesante del caso es que los testigos de Jehová ponen como digamos, a una cúpula pequeña, como si fueran los verdaderos herederos del reino, no el resto lo ponen como súbditos del reino. Esto no tiene sentido. En 1 Samuel 2.8, mi estimado Armando, tenemos una parte de la oración de Ana, la mamá de Samuel, y dice: Él levanta del polvo al pobre. Esta es una forma profética de hablar, por supuesto. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo.
Proféticamente, pues, aquí vemos que los pobres de este mundo, muchos de los cuales serán resucitados de la muerte para vida por su fe en el Señor, van a ser exaltados. ¿Para qué? Para sentarse, dice acá claramente, con príncipes y heredar un sitio de honor. Esto se refiere a estar en la presencia del rey y en la presencia de príncipes. Por lo tanto, le espera un destino glorioso a los pobres de este mundo, que son la gran mayoría de cristianos que han aceptado a Jesús y su evangelio y han vivido en conformidad con sus preceptos. Por lo tanto, decir que solamente una parte de cristianos, pues, digamos, una minoría va a reinar con Cristo en su reino, es como decir que una minoría son pobres y que la gran mayoría no lo son, deben ser gente rica, ¿no? Que esa minoría de gente que tiene el privilegio de sentarse entre príncipes y tener un sitio de honor, pues estas personas son los únicos pobres que hay. El resto no, el resto se queda en la tierra porque no tienen ese llamado. No, acá dice claramente que el pobre será resucitado del polvo, ¿no? Y será exaltado para sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Cómo explicas este pasaje, mi estimado Armando? Aquí hay unas promesas muy claras de la Biblia. Por lo tanto, cuando tú ves, por ejemplo, que Daniel el profeta estaba ya, seguramente ya había cumplido su misión profética, Dios le dice lo siguiente en Daniel, ¿cierto? Daniel capítulo 12, versículo 13, le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás, ¿no? Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, Daniel moriría, estaría descansando en su sepulcro y se levantaría para recibir su heredad al fin de los días. Probablemente el fin de los días coincide con su segunda venida. Esta segunda venida de Cristo, pues, por tanto, estamos nosotros viendo que hay una sola esperanza de nuestra vocación. Y por supuesto, estos hombres de la precristiandad, estos hombres de la fe, hombres probos, consagrados, que vivieron por fe también y fueron justificados por la fe, ya lo dice el apóstol Pablo, a los que justificó, ¿no? por la fe, a estos también glorificó. O sea, Jesús dice, la gloria que tú me has dado, yo les he dado a ellos, a sus discípulos, pero también a los demás, porque los demás fueron justificados por la fe. Ellos no fueron justificados por un asunto diferente. Claramente, el padre de la fe, Abraham, fue justificado por su fe. Y él también será glorificado, recibirá la gloria que se le dio a Jesús. Y compartir esa gloria, lo que implica que va a ser resucitado y va a estar en la presencia del Rey. Y esto para mí es claro, es rotundo, ¿no? Es realmente, no admite discusión, pienso yo. Creo que, como dice también Jesús, ¿no? Que se sentarán en su mesa Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas en el reino de Dios. Se sentarán en su mesa. Y no para comer migajas, sino de los ricos manjares. Estarán en su mesa, cerca a él, ¿no es cierto?, en su entorno. Y esto no lo puedes tú borrar, pues, no lo puedes quitar de la Biblia, no lo puedes pasar por alto. Y esto es muy claro para mí. Por lo tanto, Armando, los argumentos que tú me estás sacando no tienen ningún peso, la verdad. No prueban absolutamente nada. No tienen ninguna validez. Así que sigue intentándolo otra vez a ver si encuentras algún pasaje que realmente me conmueva, porque hasta el momento nada me va a hacer cambiar mi punto de vista en cuanto a
la esperanza para todos los fieles de todos los tiempos, que es justamente entrar en el reino en una misma posición, porque Dios no hace acepción de personas. Creo que no se me escapa nada más para decirte. Creo que esto es lo que te diré por el momento, y habrá otra oportunidad para seguir refutando tus argumentos cada vez que me los presentes, ¿no? No hay ningún problema. Yo no me escondo. Que Dios te bendiga, Armando, y a todos ustedes, estimados amigos. Muchas gracias por vuestra atención.